Sí, la rentabilidad de la banca está en función de la cantidad de dinero que le pone el Estado, ahí no los privados, porque los privados venezolanos son muy pocos, pues son los sueldos y salarios, podríamos decir, y las utilidades de las compañías venezolanas que son muy pocas, que no se comparan en modo alguno a las utilidades de las empresas del Estado. Entonces quiere decir que la banca es un apéndice, y como ha sido toda la burguesía desde que vino aquí el enclave petrolero y le impuso tratados comerciales a este país, que redujo a la burguesía a un apéndice de todo el sistema internacional. Es decir, la burguesía nunca pudo dirigir aquí ni el desarrollo nacional, ni pudo dirigir tampoco aquel proceso de sustitución de importaciones que se desarrolló en este país. Entonces, todo el sistema económico venezolano depende de todo lo que es generado por las empresas del Estado. Y todo lo que es el nivel monetario de la economía está fijado por las exportaciones petroleras. Entonces, la banca funciona solamente sobre la base de aquellos dineros. Inclusive, el Estado pone los reales en la banca y la banca le presta al Estado con los dineros que pone el Estado en la banca. O sea, es decir, no hay... Si hay un país donde no es necesaria la banca privada, es en Venezuela, porque los privados no aportan, creo que un porcentaje mínimo del dinero que tiene la banca. Quiere decir que todo lo que es el nivel de comercio, el nivel de economía, el nivel de todo lo que es la industrialización de este país depende del Estado. Pero por otro lado también, todo lo que es el desarrollo del comercio venezolano, de todo lo que es las inversiones de la empresa privada, dependen de los planes de desarrollo del Estado. Entonces quiere decir que realmente, y eso es una cosa que creo que hoy mismo el presidente Chávez estaba un poco como exigiendo pues el cambio de metodología para reflejar cómo depende la estructura privada de todo lo que es el Estado. Es decir, aquí no es, los grupos económicos fundamentales de este país comercian fundamentalmente con el Estado. Las empresas constructoras comercian fundamentalmente con el Estado. Entonces quiere decir que la empresa privada es un apéndice del Estado venezolano y en consecuencia todo lo que ocurre a nivel del Estado repercute inmediatamente en la empresa privada y no es al revés, pues. Inclusive ahora hay un término que es inflación, que yo creo que es interesante discutir esto, como la inflación para los economistas normales, neoliberales, o los economistas normales, es un producto de ese dinero inorgánico que el Estado genera a nivel de los planes sociales. Pero entonces quiere decir que el capitalismo y la inflación, o sea, no se podrían hacer planes sociales de ningún tipo porque se generaría inflación. Además de eso, como esa inflación encubre lo que realmente está ocurriendo, que es que como hay una masa monetaria, los empresarios aumentan los precios, como sea, para de esa masa monetaria tomar más dinero y repartirse más utilidades. Pero además aquí hay un elemento estructural de Venezuela que impuso aquí a nivel institucional, que es todo lo que es la reforma fiscal que hizo Miguel Rodríguez, que es toda la reforma que se mantiene todavía en la Revolución Bolivariana, que tiene, como decir, dos elementos fundamentales. Primero, el impuesto de la renta está en un 34% para las grandes ganancias, pero por otro lado, hay otro elemento que es el ajuste por inflación, que protege el patrimonio del empresariado de la inflación, en detrimento de la clase obrera. Pero por otro lado, cuando ese ajuste por inflación se aplica a las utilidades, disminuye también la renta gravable, o sea que es un mecanismo para debilitar el Estado en términos financieros. Ahora. Bueno, fíjate, efectivamente el dinero vía capitalismo financiero controlador ya de la economía real en nuestro país se debilitó por muchos años a favor de esa economía financiera no creadora de bienes materiales y servicios, sino que utiliza el dinero como un instrumento para, por la vía del mismo dinero, obtener cada vez más beneficios. Bueno, esa burguesía financiera se hizo muy poderosa en el mundo entero y también en Venezuela. Y también en Venezuela, en el entendido que esta burguesía financiera es una aliada muy estrecha de esa burguesía financiera internacional. Nuestro presidente, a través de este proceso revolucionario, ha planteado el cómo hacer para que la banca pública se fortalezca cada vez más. Esto es creando el Banco del Pueblo Soberano, creando el Banco de Desarrollo de la Mujer, el Banco del Tesoro, el Banco Industrial fortaleciéndolo,
para efectos del desarrollo de la economía en general, pero también de las pequeñas unidades productivas. El presidente se ha planteado la necesidad de hacer crecer el socialismo desde lo pequeño hasta lo grande, por supuesto. No se trata solo de quedarse en lo pequeño, pero para eso se necesita un sistema financiero que esté de cara al desarrollo de esa economía, de la economía socialista. Por otro lado, mantenemos en esta situación, recordemos que estamos en una etapa de transición entre el capitalismo dependiente neocolonial y la construcción del socialismo, de la soberanía, de la independencia. De eso se trata, pero estamos en un momento de transición en el cual apenas llevamos unos 10 años de proceso revolucionario y 5 años que se declaró la posibilidad de construir el socialismo acá. Bueno, ese proceso de transición, por ejemplo, hace que todavía esta burguesía financiera tenga ganancias groseras, porque son ganancias groseras. En los últimos años se ha visto cómo puede decaer la economía real, pero no la economía financiera. Acá en este proceso de construcción del socialismo. Bueno, por supuesto que entonces hay que poner sobre el tapete. Eso hay que derrotarlo, y hay que derrotarlo de una manera muy importante. Yo no quisiera terminar sin decir lo siguiente. Yo vengo en este momento, llegué hace pocas horas de Puerto Ordaz, con el apoyo de la Corporación Venezolana de Guayana y la electrificación del Caroní. 2 empresas que fueron creadas a favor del capital, no a favor de los trabajadores. Bueno, esas empresas, con el Banco de Desarrollo de la Mujer, estuvimos trabajando en la economía agraria, y sorpresa, hace 2 años teníamos apenas el 13% de créditos en la economía agraria. Hoy, para esta fecha, incluso para el 15 pasado, tenemos el 77% de los créditos del Banco de Desarrollo de la Mujer a favor de la economía agraria. ¿Qué nos dice la ley de banco? Que apenas el 3% de los créditos debe ser para la cartera agraria. ¿Qué nos dice la revolución? Que el 77% en este momento están a favor de la economía agraria. Claro, y además ahí se están vinculando las 2 columnas, ¿no? La primera, la del desarrollo agroindustrial, que decía el comandante, contra el latifundio, y la segunda, la de las finanzas y el dinero del pueblo en manos de los privados. Vamos a ver la tercera columna, que es nada más y nada menos que el comercio capitalista. Adelante. Está el control que tienen todavía, y en casi todo el ámbito nacional, de la economía nacional, del comercio, el comercio importador sobre todo, y luego el comercio interno, pues. Ellos, lo poco que producen o lo que importan, ellos mismos lo distribuyen. Los alimentos, ¿quién los distribuye? La distribución nuestra, Mercal, Pedeval y otras experiencias como el Bicentenario, apenas ocupan una pequeña proporción del llamado mercado nacional. Ellos son los que tienen todavía la hegemonía. Y, recordando a Antonio Gramsci, nosotros estamos obligados a crear la nueva hegemonía. Mientras más tardemos en ese proceso, más capacidad de hacernos daño tienen ellos. Esconden los alimentos, sabotean la distribución, se llevan los dineros y no invierten en la producción. Bueno, ahí está el tema, nada más y nada menos, lo que dice el comandante, ¿no? Ellos, lo poco que producen y lo mucho que importan, lo distribuyen ellos mismos, lo comercializan, y además ahí se genera la especulación que aumenta los niveles de la inflación de manera desmedida, porque no se corresponden ni con lo que ellos invierten en importación ni con la estructura de costos interna de lo poco que producen, no se corresponde con los precios que el consumidor se encuentra en cualquier establecimiento privado. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo lograr que el comercio se convierta en la distribución, en la ubicación social de la mercancía, Carlos? Mira, hay una cosa que sí creo que hay que profundizar y desarrollar con mucho más profundidad en la comercialización de los productos, primero del área socialista. Yo pienso que es necesario intervenir un poco, hacer más visible dentro de todo lo que son las estadísticas, como lo piensa el comandante Chávez. Es necesario hacerlo visible desde el punto de vista de qué es lo que estamos produciendo y cómo lo estamos distribuyendo y a qué sectores está abasteciendo, porque hay también unas desviaciones que se están dando algunas veces de lo que son los productos de mercado que van hacia
Otra zona, por ejemplo, estaban vendiendo en estos días, los boleros vendían la harina pan, que no se aparecía en ningún lado, por ejemplo, y cosas así. En una época fue el azúcar. Esto quiere decir que debe haber más control, pero debe haber al mismo tiempo la construcción ya de una manera ya planificada de todo el proceso completo, porque nosotros tenemos aquí, es decir, desde el punto de vista de las industrias que tenemos ya CanTV, ¿no? O sea, CanTV forma parte de nosotros. Y todo lo que son las empresas productivas que se han ido creando, inclusive, que ha hecho mucho hincapié también el comandante, de todo lo que son las empresas, por ejemplo, las carpinterías o los aserraderos que pertenecerían y pertenecen a todo el sistema productivo que se está creando a través de las comunas, de las organizaciones comunales, es necesario desarrollar ya un plan general de todo lo que es la industria para determinar cuáles son realmente, qué es lo que estamos produciendo realmente y a qué atienden eso. Él ha presentado algunos problemas, lo ha dicho algunas veces, que por ejemplo, en la fábrica esta que fue nacionalizada, que se le entregó a los obreros, que es la Gaviota, que llegó un momento que no tenía sardinas, pues, pero tampoco le llegaban los tomates para enlatarlos junto con las sardinas. Es decir, hay que hacer un plan, me parece, de todo ese sector socialista para ver qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo, y dentro de eso entonces comenzamos ya a profundizar un poco más sobre